En fin, ya nos tardamos, ya nos colgamos con nuestro querido Héctor Javier Sánchez entrando en la mesa. Chucha parece que todavía está en sus vacaciones, así que se estará incorporando la próxima semana, a menos que aparezca de milagro por ahí. Ahorita va a aparecer, ahorita va a Sí, aparecer. sí, capaz que se le ve con el almohadazo aquí. Perdón, me acabo de despertar este 2024, pero el que ya está por aquí con nosotras y nosotros es el doctor Héctor Javier Sánchez, profesor, investigador del Ecosur, desde las montañas del sureste mexicano, doctor Héctor, Y economista, y economista economista. Hoy no, también. hombre, hazme la buena, ¿eh? No, no, por nada. Hazme la buena, ya quisiera yo, ¿eh? No, 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 la verdad que sí, Héctor. Así es que, Héctor, pues muy buenos días y primero feliz año dos mil Sí, sí, sí. veinticuatro, Héctor. No nos habíamos Sí, visto desde el año pasado, como hemos estado diciendo, así es que muchas, ahora sí, desde la posada, ¿no? De allá de tierra desde la... adentro, ¿no? En Rompeviento. Así es. Muy buena, por cierto, ¿eh? Muy buena, por cierto. Felicidades y feliz año a todas y todos. Ojalá este 2024 sea mucho mejor que el 2023. Y Y que sea el, un año de lucha, ¿no? De resiliencia y de mucha tolerancia a la frustración, porque pinta un poco difícil. Pero esperemos que sea mejor, ¿no? pues déjanos aprovechar precisamente esto de que pinta un poco difícil. Ahora sí que como dice el clásico, ya que te pones de apechito, pues bueno, ¿cuáles serían, más allá de que ahorita entremos a los temas que tenemos acordados, cuáles serían, Héctor, estos temas que pintan difíciles para este año 2024 desde tu perspectiva? Mira, en el tema internacional yo pondría dos, lo que está sucediendo, perdón, por supuesto en Palestina, no lo no lo reduciría solamente a Gaza, sino básicamente a Palestina, lo que es Gaza, Cisjordania, pero también el posible involucramiento regional que cada vez pues está escalando desafortunadamente, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en Líbano, el asesinato que se hizo ya de algunos líderes de Hamas con este bombazo, y también lo que pasó en Irán. Bueno, en Líbano fue con el dron, en Irán, pues el bombazo es en el cuarto aniversario de Qasem Soleimani, a ver si lo pronuncio bien, en donde pues mataron por lo menos 84 personas, ¿no? En este cuarto aniversario. Entonces, pues esto está jalando a que pueda extenderse no solo a Líbano, a Irán, sino también a Yemen, Siria, Irak, entre otros países, ¿no? Sí, pues cada vez se están involucrando más y pues, ahora sí que la postura del gobierno israelí, no estoy siendo antisemita ni mucho menos, pero sí estoy hablando del gobierno israelí, definitivamente quiere eliminar a cualquier vestigio de la población palestina para quedarse con esos territorios, inclusive, fíjate el cinismo cuando hablan de humanidad, para que pues, hagan un traslado de todas las personas de Palestina a otras regiones, por ejemplo, el mismo Líbano, Egipto, entre otros países, nada más habría que ver en las condiciones que están hablando. Recordemos también que hasta pues, en los últimos cortes que ha habido, ahora sí que más lo que se vayan acumulando, van más de 22,000 personas asesinadas allá en Palestina, más de 57,000 heridos, prácticamente un cuarto de la población está afectada ya en esta región, 80 periodistas asesinados, y las posturas ampliamente bélicas tanto de Benjamín Netanyahu como del ministro de Guerra Yoav Galán, pues, parece ser que quieren cubrir sus conflictos internos por un lado, por otro, pues sí, seguirse expandiendo hasta borrar lo que tiene que ver con Palestina. Tampoco se ha resuelto del todo el conflicto en Ucrania, ese ahí sigue y vamos a ver más disputas en lo que tiene que ver pues con el control en todo el mar Mediterráneo, lo que tiene que ver pues con lo que le llaman la ruta de la seda, ¿no? Todo lo que tiene que ver pues, con las cadenas de suministro, con el transporte de petróleo, de gas y todo este tipo de cosas. Si esto se estalla más, pues vamos a ver condiciones muy difíciles como las que ya vivimos en un momento, cuando fue el momento más álgido de la guerra entre Ucrania y Rusia. Y el otro tema que también me parece que debe ser muy preocupante es el de la migración, no solo a nivel de México y Estados Unidos, sino también, recordemos que este es un fenómeno que está dando justamente en Medio Oriente, pero también de países africanos que están tratando de llegar a la Unión Europea. Tenemos hablando ahora sí que de una problemática social muy extendida. Estamos hablando de cientos de millones de personas que siguen buscando pues, un nuevo lugar donde residir, bien sea por cuestiones económicas, por cuestiones políticas y también ya sabemos por cuestiones de inseguridad, a lo que habrá que añadir también cuestiones climáticas que
siguen creciendo, como dirían algunas personas. Eso en el plano internacional. Y en el plano nacional sabemos que viene la cuestión de las elecciones. Aquí en México, donde pues se van a disputar más de 20,000 puestos de elección popular, y va a ser un asunto difícil, sobre todo también si tomamos en cuenta que en Estados Unidos también viene una época electoral, y eso habría que cruzarlo con la migración, en donde sabemos que ya una de las grandes banderas que se tienen de lucha en nuestro país justamente son las relaciones con México, particularmente lo que tiene que ver con la migración y pues ahora sí que la presión por parte, sobre todo del Partido Republicano, de que el gobierno de Estados Unidos nos intervenga desde el punto de vista gubernamental, político, social, económico, en cuestión, por un lado, del manejo de drogas y por otro lado, también lo que tiene que ver, insisto, con la migración. No sé ustedes qué opinan, cómo la ven ustedes. Pues qué escenario, Héctor, Sí, realmente qué escenario nos espera para este año y también, pues como tú dices, este proceso electoral que vamos a vivir acá y que estamos viendo también la llegada, pues de muchas personas que hace unos cuantos días eran de la oposición, del PRI, del PAN, y eso también va a hacer más difícil el escenario del sector empresarial, pero un sector empresarial muy particular que también se acerca pues a esta apuesta de la doctora Claudia Sheinbaum y bueno, pues eso también lo va a hacer más difícil y ella también pues abierta a este cambio, ¿no? A este cambio, no sé si cambio de rumbo de lo que estamos viviendo actualmente, pero sí lo vimos, ¿no, Ernesto? Y lo comentamos aquí contigo también y en otras mesas, pues cuando Claudia Sheinbaum nombra, por ejemplo, a su equipo que iba a iniciar estos diálogos por la transformación, pues no vimos precisamente a la gente de izquierda histórica que incluso fundó Morena, sino a otros participantes, más algunos de ellos ligados al o ligados hace unos días al Partido de Acción Nacional y pues a otros priistas también están ahí. Y eso también vemos que podría complicar el escenario. Pero bueno, Héctor, y ahorita si tú quieres sí, agregar algo sobre esto, y entrar a este tema que habíamos acordado también de esta carta que se escribió el 3 de enero, esta carta de Guadalupe Loaesa que se la manda a Xóchitl Gálvez, y hay un párrafo con el que yo quisiera iniciar que le dice: Xóchitl, ¿por qué diablos cambiaste tanto de personalidad? De graciosa ahora te ves aburrida y frustrada. ¿Quién te presiona tanto? ¿Qué es lo que te vuelve entre frágil y temerosa? Créeme que no quería escribir estas líneas que parecen negativas, pero no me aguanté las ganas. ¿Tú ves este cambio? ¿Tú ves esto que dice Guadalupe Loaesa a Xóchitl Gálvez? Antes teníamos una Xóchitl graciosa, y que esto que le dice: ¿quién te presiona? ¿Y cuál es el sentido de escribir esta carta, Héctor, y hacerla pública? ¿Cuál es el sentido político? que yo veo que no ha cambiado, yo creo que siempre ha sido la misma. El rollo es que ahora sí que con los medios comerciales, los medios de desinformación, pues nos decían que eso era muy gracioso, ¿no? Eso era muy risible, que era la frescura. Bueno, recordemos ahí los escritos de Krause, ¿no? El pueblo mismo, ¿no? No descendía del pueblo, sino que era el pueblo como tal. Y pues sí, me parece ser que de cuerpo entero, cómo están viendo desde dentro la campaña de Xochitl Gálvez, aunque hay que decir que no solo, ahora sí que no está ahí, ¿eh? No sé si ustedes ya leyeron la carta que publica ayer, bueno, el escrito que publica ayer, donde ya también le tira durísimo al presidente López Obrador. Entonces, pues ahí trata de reivindicarse Xochitl Gálvez diciendo que pues, ella sigue siendo su única esperanza y todo este tipo de cosas, ¿no? Creo que es muy elocuente. Yo rescataría, además de lo que tú atinadamente ya dijiste, por un lado, cuando dice que están encabronadas, digamos, los que odian a López Obrador, porque ya no les inspira como una candidata vencedora, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con ella, no? Solo se ve como una ciudadana más enojada, pero porque ya fuera de eso, pues nada, ¿no? Y luego las partes que tiene que ver desde un punto de vista pues, de discriminatorio, cuando le dice que su pelo se ve plano, oscuro, ¿no? Sobre todo eso de oscuro me llama la atención porque dice, bueno, pues a lo mejor tenemos que tener algún pelo güero, a lo mejor amarillo, rojo, no sé de qué color habrá que tenerlo. Y cuando dice que hace sus reclamos, pues que cada vez que los hace, pues le quita la frescura, que va envejeciendo más y que se ve más deprimida, ¿no? Y lo que mencionabas, ¿no?
la está presionando los tres partidos, pues yo creo que no la presionan, sino que sí la han seguido manejando, así que bueno, pues ya no la dejan, ya no la dejan hablar si no está leyendo por ahí cápsulas muy cortas que no se necesitan aprender. Y también al que le tira muy duro es a Santiago Krill, al señor de las corbatas que las usa muy bien, pero lo define como que tiene una vida compleja, pero muy gris, y que bueno, ahí no se equivoca ella, porque al final de cuentas Santiago Krill ha ganado absolutamente nada en su vida. Y lo último que quisiera decir, que por un lado, pues no menciona nada de la fortuna que ella hizo como servidora pública, menciona algunos de los lapsos que tuvo ella, no menciona, por ejemplo, lo que no iba a incluir en su gabinete a los flojos, huevones y ladrones, cuando él los tiene al lado. Y lo que me preocupó mucho también es cuando se refiere, pues, que está cocinando ahí un pavo, pues, habría que recomendarle que vaya ahí a Rompeviento, a tierra adentro, ahí a la calle de Milán, es el que ahí se cocina muy bien y a lo mejor pues se le puede llevar ahí a su casa. Pero ya fuera de broma, pues, decir que qué onda con las mujeres amas de casa, eso me parece también una agresión de una mujer a otras mujeres, me parece terrible. Pues sí, y ahorita que dices eso del cabello, pues yo me quedé pensando en mí y dije, újale, pues qué bueno que no soy candidato, porque mira ahí con la pelona, cómo la tengo, pues ya me hubiera hecho pedazos ahí, imagínate nada más, y ni quien me salga a defender ahí, pues sería cierto, pues, yo no solo, a mí no me lo puede decir pelo, cabello opaco, porque pues ya ni cabello tengo, así que ni modo, ya qué le vamos a hacer? Pues, yo leí la columna en la noche, Ernesto, y afortunadamente la leí en la noche, y si no me voy inmediatamente a la peluquería y me rapo, man. También, ¿sabes? Qué mal, ¿no? No, fuerte, ¿no? Terrible. No, ¿cómo la ven ustedes? ¿Tú cómo la ves, Julieta? Sí, no, bueno, yo lo que creo es que es Guadalupe Loaesa escribiendo como Guadalupe Loaesa y que finalmente lo que se muestra es pues lo que está pasando precisamente en las corrientes de la oposición, una frustración monumental, un desencanto monumental. No es que ya solamente Claudia Sheinbaum vaya arriba, más allá de que la gente que odia o que quiera a Claudia Sheinbaum, sino de las cifras reales, los datos reales que ves. Para mí denota también el contraste de las campañas. Una mujer como Xóchitl Gálvez, pues sin luz propia, pues muy limitada también en términos pues argumentativos, intelectuales, para por lo menos dar una pelea. Se puede no tener una gran preparación, pero se puede tener astucia. Y pues si careces de eso y estás para la presidencia de la República, con un antecedente además importantísimo en materia de corrupción, y tu compañero que te está impulsando es Alejandro Moreno, Alito, pues vaya, no hay mucho para dónde hacerse en ese sentido. Una mujer opaca, con una mujer clasista, con una mujer racista como Guadalupe Loaiza, pues bueno, queda ahí, quedan retratadas ambas y queda retratado el momento de la oposición que se está viviendo y que es en caída libre, Héctor. No es Sí. solamente que Claudia Sheinbaum va subiendo y Xóchitl Gálvez se mantiene, no, sino que ella sigue yendo en caída libre y Claudia Sheinbaum sigue yendo hacia arriba. Y algo que hemos platicado aquí, Violeta y yo también, es que ves, no, mira, aquí están los resultados de la encuesta y ese es del Financiero, ¿va? Sí, es del Ujú, financiero del día de ayer, ¿no? ujú. Y bueno, pues como Xochitl Gálvez disminuye y Claudia Sheinbaum aumenta, por ejemplo, de octubre a noviembre, Claudia Sheinbaum pasa de 46 a 50 puntos y luego a diciembre a 52. Y en contraste, Xochitl Gálvez de 28 a 31, bueno, ahí sube, pero después baja en diciembre a 30. Entonces, bueno, pues ese es el comportamiento de esta encuesta del Financiero. Y pues como tú dices, Ernesto, va en caída libre, ¿no? Sí, en otras encuestas, pues está Claudia arriba, pues Xochitl del 30%, y hay incluso otras que hasta 40% ya de ventaja, pues ahí no hay mucho ya para dónde hacerse en ese sentido. En el caso de la oposición,
Y pues tengo la impresión, Héctor, Violeta, no sé qué opinen también, que en el caso de la campaña de Claudia Sheinbaum, más allá de que nosotros somos críticos cuando se eligen a candidatos pues indeseables como Rommel Pacheco o con Han Rong ahí en Baja California, que lo dejan tomar el control de varios municipios, poner sus propios candidatos y candidatas. Pues más allá de eso, lo que uno puede ver en la campaña de Claudia Sheinbaum es una organización. Hay algo muy sistemático, una campaña planeada que la vas viendo, no se sale del script. Claudia va a una entidad federativa, hacen la campaña bien organizada, pasan a otra entidad federativa, da entrevistas, convoca ruedas de prensa y siguen. Me parece que es un contraste también muy, muy fuerte de un partido que está afilándose, que está organizándose de buena manera, haciendo su campaña, y en el otro, pues que están, pues, pero perdidos. Sí, fíjate, complementando eso que tú estás diciendo, Ernesto, me parece, y eso lo omití hace rato cuando estaba yo hablando sobre Galvez, la misma, bueno, por un lado, la misma Soledad Loaesa, Guadalupe Loaesa menciona, Claro. ¿no? La diferencia de 64 contra 30%, ¿no? Lo menciona Sí, en su texto, ¿no? Y la otra, una campaña eminentemente reactiva, y me parece, y lo digo con todo respeto, deleznable, cualquier agujero que dé la administración del gobierno de López Obrador, pues ahí se posiciona de una manera totalmente oportunista, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Otis allá en Acapulco, pues fue y se tomó la foto allá diciendo que pues ella sí estaba ahí, a repartir algunas despensas nada más, y se sale de cuadro y ya no se vuelve a hacer nada de ella en Acapulco, ¿no? Y ahora, por ejemplo, con las madres buscadoras, bien va y se reúne con ellas y dice, yo sí las escucho, ¿no? Yo sí las veo, yo sí convivo con ellas, y entonces ahí está un rato y después vuelve a salir de escena, ¿no? Entonces, esto me parece muy denigrante, pues una campaña se basa en este tipo de cosas, donde, como bien estás haciendo la comparación, no hay ningún referente, digamos, en donde te diga, pues, este es el proyecto que está construyendo, y cuando en algún momento tienen algún asomo de pues, presentarnos algo, pues ver la serie de personajes que nos presentan ahí, que dice uno, pues mejor no haga nada y a ver cómo les da. Y bueno, pues ya lo estamos viendo ahí en las encuestas que seguramente van a ir a peor en el caso de Xochitl Gálvez. pues muy, muy interesante la reflexión que haces, Héctor. Pues esta parte también que decía Ernesto estamos leyendo perdón, a Guadalupe Loaesa, y es Guadalupe Loaesa, ¿no? Yo recuerdo, a lo mejor ustedes se acuerdan de este libro que publicó hace muchos años de Compro, luego existo, y también ahí cómo habla, y a mí nunca se me va a olvidar eso, cómo habla y cómo se expresa de los profesores de la UNAM y de los integrantes de la UNAM, ¿no? O sea, con esto que tú decías, Héctor, con una visión, digo, aquí en la carta de Xóchitl Gálvez, que le manda Xóchitl Gálvez, pues con una visión clasista, racista, y bueno, pues es Guadalupe Loaesa, y por eso digo, este libro, que es uno de los que más ha vendido, el de Compro, luego existo, que además de mostrar toda esta parte de la cosificación de un sector que tiene altos ingresos en este país, bueno, muestra también este desprecio que tienen por la educación pública, pero también en particular sobre, insisto, sobre la UNAM, lo que se piensa, lo que piensan en esos sectores o algunos integrantes, que son su inmensa mayoría, pues de esa clase, ¿no? Pero qué bueno que trajimos acá la carta. Y bueno, Héctor, vamos a pasar a un tema que también nos parece muy, muy, muy importante. Y bueno, pues tú estás allá. Yo no sé cuántos años llevas allá, Héctor. Incluso yo tengo dudas si tú eres de allá, de Chiapas. Siempre he tenido esa duda y nunca te lo he preguntado, pero sé que llevas muchos años y que estás allá en Ecosur. Este balance de los 30 años del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y bueno, y el balance que pudiéramos hacer tejido pues con este último comunicado, este comunicado 20, donde han abundado sobre la no propiedad y bueno, y tejerlo, ya sé que me van a regañar por tantas cosas, tejerlo con lo que ha dicho el presidente el día de ayer, pues que no hay coincidencia con el Ejército Zapatista porque llamó a no votar y pues por otros elementos que puso ayer, pero en particular esto, Héctor.
Ujú. Bueno, tu primera pregunta, yo estoy en Chiapas desde 1993, más o menos por 93. ahí de junio, ¿no? De hecho, en broma siempre decimos de los chilangos que vamos para allá que somos chichis, y pichis es que del acrónimo pinche chilango chiapaneco, ¿no? Es un Ah, poco lo que nos decimos en broma. Y bueno, pues hablando del ZLN, mira, yo cuando llegué a lo que antes era el CIES, que era el Centro de Investigaciones Ecológicas del Sureste, pues lo primero que hicimos es sacar una serie de indicadores de cómo estaba la población de la frontera sur de México. El Colegio de la Frontera Sur tiene sedes en Chiapas 2, una en Tapachula, en San Cristóbal, tiene también una en Villahermosa, una en Campeche y una en Chetumal, Quintana Roo. Prácticamente los estados que hacen frontera, ¿no? Faltaría, por ejemplo, la cuestión que tiene que ver con la península de Yucatán, donde se abrir unas oficinas, pero cuando empiezas a ver toda la serie de indicadores que hay en estos estados, pues ves que efectivamente están súper mal, ¿no? Y si esto los unes, digamos, con Guerrero y con Oaxaca, sobre todo Oaxaca y Guerrero que hacen la frontera con Chiapas, digamos, es ese corredor que se hace en el sureste de México, todos los peores indicadores que tienes de enfermedades infecciosas, de rezago educativo, rezago de todas las áreas que te puedas imaginar, son estos tres estados, y pues esto le salpica también pues a Tabasco, que también ya estamos viendo ahora que está teniendo una serie de problemas, que decir con Campeche, es un estado sumamente rico en recursos naturales, pero también muy pobre en términos socioeconómicos y en términos culturales también, ¿no? Entonces, alguna vez tuve un gran pleito con el director general de aquel entonces, donde cuestionaba ahí un poco, ¿no? Diciéndole, oye, pues, ¿qué onda con todo esto? Y hace el CIES de aquel entonces, en eso, y me contestó, y de hecho, pues ese fue un rompimiento muy fuerte que tuvimos. Me dijo, bueno, el CIES y ya después Ecosur es una institución académica que lo valoran por otro tipo de cosas. Bueno, tú lo sabes que estás en la Autónoma Metropolitana, es básicamente por la llamada formación de recursos humanos, por artículos publicados, por vinculación, y muchas veces este tipo de cosas no necesariamente corresponden a las problemáticas de una región determinada. Entonces, pues ahí fue un gran problema que tuvimos. Afortunadamente salió un proyecto que tenemos sobre tuberculosis, que es justamente donde empezamos a trabajar muy fuerte, porque, insisto, es una enfermedad eminentemente asociada a la pobreza. Y pues estos llamados que hacíamos de los rezagos educativos, sociales, de salud, ni nos tomaban en cuenta, pero para nada, ¿no? ¿Y qué pasó cuando fue el levantamiento armado del EZLN el 1 de enero del 94? Ahí sí ya empezaron a voltar a ver cómo estaban estas condiciones. Ahí sí ya empezaron muchos reporteros y reporteras a preguntar, ¿y aquí qué onda con Chiapas? ¿Qué está sucediendo aquí? Y efectivamente creo que es una de las grandes contribuciones del EZLN que se hizo escuchar. Recordamos aquellas frases de Submarcos donde decía, podrán cuestionar el cómo, pero no las causas, ¿no? Y sí, efectivamente, ¿no? Hasta en ese momento creo que gran parte de México y del mundo, pues vio cómo vivían, o las condiciones en que vivían prácticamente la gran mayoría de la población del sureste de México, ¿no? Una población que, por cierto, es la que menos, digamos, menos habitantes tienen con algún esquema de seguridad social. Por ejemplo, ahí mucha gente no tiene ni IMSS, no tiene ni ISSSTE, no tiene, bueno, algún esquema, por ejemplo, estatal, no, que únicamente dependían en aquel entonces de la creación del IMSS Coplamar, después se le ha cambiado muchísimos nombres, o de los servicios, la Secretaría de Salud, que ya sabemos que siempre han estado con la menor cantidad de recursos que se puede tener per cápita, sobre todo si la comparamos, por ejemplo, con los derechohabientes de IMSS, los derechohabientes de Pemex, los derechohabientes de las Fuerzas Armadas Mexicanas, entre otros, ¿no? Entonces creo que ese fue un gran aporte del ZLN, en donde nos hicieron ver cómo vivían las poblaciones indígenas, y no solo las indígenas, ¿no? Pero también hay comunidades rurales en donde estaban totalmente apartadas. Ya he comentado, creo que en algunos otros lados, en donde en el mismo San Cristóbal de las Casas, digamos que es una de las localidades menos marginadas. No sé si tú te acuerdas, Ernesto, llegaba el periódico La Jornada 5, 6 ejemplares por las tardes, a veces un día sí, a veces no. Y una película, si tú la querías ver, había que esperarse a ver si bajaba el avión, si la traían de Tuxtla Gutiérrez hacia San Cristóbal, no, pues te devolvían tu dinero de lo que habías pagado. Dos indicadores a lo mejor muy superfluos, lo que te hablan, digamos, que si así están estas cuestiones superfluas, ¿cómo estarán las demás situaciones? Habría que leer, por ejemplo, a Bruno Traven, habría que leer
pues, a las grandes escritoras, Rosario Castellanos, por supuesto, de todas las condiciones en que vivía esta población, ¿no? Entonces creo que el ZLN levanta este tipo pues, ahora sí que de advertencias, de signos de interrogación, y nos hace voltear a ver, pues ya por extensión, a otras comunidades. Por ejemplo, tenemos que citar al Consejo Nacional Indígena, con su congreso que fue en 1974, pero si somos críticos, pues no le hacemos mucho caso a las declaraciones que se hacían en este tipo de organizaciones, en este tipo de llamamientos, hasta que hubo este levantamiento armado del ZLN, y llamaría, digamos, si hiciéramos un recorrido en el tiempo, o sea, sus últimos comunicados, por ejemplo, el comunicado 20, en donde más o menos se refieren, por un lado, a la cuestión comunitaria, que cada vez se ha ido perdiendo más, que de alguna forma este sistema nos hace ser cada vez más individualistas. Bueno, hasta las pensiones ya son individuales, ¿no? Recordemos las reformas de Zedillo de 1995, la de Calderón en 2007, donde privatizan las pensiones y lo que era un sistema de seguridad social comunitario, pues lo hacen ahora sí que eminentemente individual, y así que cada quien se rasque con sus uñas, ¿no? Y creo que las diferencias con López Obrador siempre han existido, ¿no? No sé si tú recuerdas, Ernesto, aquí no podríamos llamarnos a engaños. Ahí creo que el ZLN siempre ha marcado su línea de la opción política, de la opción electoral, y lo vimos. Recordemos que en las primeras elecciones que hubo después del levantamiento armado, pues hubo varios personajes indeseables que en su momento pues, también fueron atraídos por el PRD, y qué decir de otros partidos políticos con los cuales decías, bueno, pues entonces, ¿con cuál de esos partidos, no? ¿Nos vamos con el menos malo o hacen? Y ahora ya lo comentaba tú y Ernesto hace rato, ¿no? En el caso de la Sheinbaum, que por supuesto sigue siendo la opción, me parece, más viable desde el punto de vista electoral, pues también sí deja pues muchas dudas, ¿no? Pues, de algunas personas que se siguen sumando a tu campaña también de manera muy oportunista. Yo, por ejemplo, recuerdo unas críticas que le hice en su momento al exsecretario de Salud, José Narro Robles, cuando le levantaba las manos a Rubiel Ávila en las elecciones del Estado de México, y ahora verlo en Morena, está, digamos, por lo menos declarando simpatizante de Claudia Sheinbaum, dice uno, para ver estas cuestiones, ¿no? Entonces creo que el ZLN, ya digamos, para terminar esta primera intervención, STL me parece que va por otro carril, va en otro escenario, construyendo una autonomía donde pues llaman justamente a las actividades comunitarias, a la no propiedad, a que volvamos a ser, pues ahora sí, un conjunto de poblaciones en donde pues veamos por los intereses de todas y todos, y que echemos una mirada muy crítica a la podredumbre que nos está llevando este sistema capitalista. No solo ahora sí que nos aleja los unos de los otros en que estamos muy cercanos físicamente, sino que además pues está destruyendo este planeta sin cesar, como diría el clásico, haya sido como haya sido. Ya, en esta parte de el planteamiento, Héctor, este planteamiento interesante de la no propiedad, ¿qué tan viable lo ves? Pues no mucho, desafortunadamente mucho, a lo mejor a pequeña escala sí lo va a hacer. Esperemos que pues ahora sí que sea un foco, digamos, de insurrección, por lo menos de organización civil, de organización popular, y que ojalá el ejemplo que vayan teniendo eso pues se vaya extendiendo, ¿no? El modelo que tenemos económico le veo pocas posibilidades de extenderse a otras regiones, por eso dicen pues vamos a continuar solos, ¿no? Y me parece ser que pues ya así lo han decidido ellos. Y lo que también me faltó decir hace un momento, me llama también mucho la atención la crítica que hace, y eso ya lo hace Marcos, ahora el capitán Marcos, cuando hace pues, el llamamiento o la llamada de atención, mejor dicho, a los críticos del ZLN, donde dice, pues cada quien es libre de hacer sus ridículos. Eso me parece muy acertado, porque gente que no conoce, gente que pues, se le hace muy fácil hacer críticas, que si ya no hay ZLN porque ya gente desertó, o gente se fue de migrantes, o gente se metió ahora sí que a alguno de los cárteles que están aquí en Chiapas. Parece que hay mucho más de fondo y tendríamos que tener pues más profundidad de análisis y no soltar a veces las cosas a bote pronto, porque creo que resbalamos mucho y que este tipo de percepciones que pueden adentrarse en la gente pues dañan mucho a este tipo de movimientos.
Gracias. ¿Quieres hacer otra pregunta? ¿No? Ay, Héctor, una situación que pudimos leer y que pudimos ver en 1994, pues es esto que se mencionaba en los comunicados de cómo los niños, se hablaba de niños, pero le agregamos niñas, de las comunidades, pues morían de enfermedades curables, ¿no? Y es algo que tú conoces perfectamente bien. Esa situación ya se modificó, digo, porque también ha habido una discusión en torno a que, dicen los zapatistas, las condiciones que dieron origen al levantamiento, estas condiciones sociales de marginación siguen. Y bueno, y aquí yo quisiera poner algo, pues que también hemos estado discutiendo acá en Rompeviento TV, este dato de la pobreza y de la pobreza extrema, ¿no? A partir de este estudio, de este último estudio que hace Coneval, señala, y que el presidente lo ha mencionado varias veces, la pobreza en México disminuyó en este sexenio, pero no la pobreza extrema. La pobreza extrema aumentó en términos absolutos y en términos relativos. Y bueno, entonces algo, y no lo digo, o sea, más bien lo digo pensando en el futuro y de qué tendría que hacer este gobierno ya en la recta final y hacia el próximo sexenio, qué se tendría que hacer, porque los programas sociales que han tenido mucho éxito y que son parte de la popularidad o es parte de la popularidad que tiene el presidente se le debe a estos programas sociales, pero estos programas sociales no están llegando hasta abajo, ¿no? O sea, por eso decimos esta pobreza extrema, ya con los datos de Coneval, pues ha seguido creciendo. Y entonces, ¿qué hacer, no? O sea, ¿cuál sería la alternativa hacia futuro ya en términos gubernamentales, de política pública que pudiera ir reduciendo pues estas realidades que insistimos, no estamos hablando de la pobreza en general, sino de la pobreza extrema, Héctor? Este gobierno yo creo que le queda muy poco por hacer en ese sentido. Yo creo que no va a cambiar nada, sino va a continuar y se va a enfocar solo sí que en culminar las obras que tiene. Pues estamos hablando de Tren Maya, el transísmico, que me parece que es súper importante y no se le ha dado la debida importancia como sí se le ha dado al Tren Maya. Parece que en términos económicos, pues nada más imagínate, ¿no? Va a ser una alternativa al Canal de Panamá, pero también en términos ecológicos también habría que ver, ¿no? También habría que cuestionar, digamos, los indicadores que utiliza el Coneval, ¿no? Uno de ellos, lo he mencionado yo mucho, es la cuestión de acceso a los servicios de salud. Simplemente por el hecho de haber desaparecido al INSABI, al Seguro Popular, Coneval clasifica como si la gente ya no tuviera acceso a los servicios de salud. Ustedes ven sus cifras cuando ya desaparece el Seguro Popular y luego el INSABI, pues hay una caída muy drástica en el acceso a los servicios de salud y no ha cambiado nada porque la estructura sigue operando, llámese INSABI, llámese Seguro Popular, ahí está, ¿no? Y ahí lo que habría que ver es básicamente cómo vienen funcionando estos servicios de salud. Esperemos que con el programa IMSS Bienestar ahora sí funcionen de una mucho mejor manera. Hay programas que sí están llegando hasta abajo, habría que cuestionar cómo están llegando, por ejemplo, pues lo que tiene que ver con este de Jóvenes Construyendo el Futuro, en donde hay sí de localidades la gente pues, ha emigrado a algunos centros de desarrollo, donde se han estado empleando en fábricas, ahora sí que en empresas, inclusive en centros educativos, etcétera. Por ejemplo, el programa Sembrando Vida, me parece ser que la serie de requisitos que tiene, por ejemplo, tener 2.5 hectáreas, está, me parece ser que sobreayudando a algunas familias y otras dejándolas fuera, ¿no? Por ejemplo, conozco algunas familias donde pues, varios miembros de esa misma familia tienen el programa Sembrando Vida, ¿no? Digamos, 2.5 hectáreas los tiene el papá, 2.5 hectáreas los tiene el hijo, 2.5 hectáreas los tiene el tío, etcétera. Entonces, pues ahí sí que ha habido un auge muy promisorio para esta familia, pero hay personas que no tienen las 2.5 hectáreas, entonces no cumplen los requisitos de entrada a este estar, sobre todo la parte de consejería que tienen, me parece también muy adecuada. Entonces, ese tipo de programas me parece ser que sí habría que verlo. Tendríamos que hacer un análisis, digamos, de qué tanto se ha funcionado y efectivamente en las comunidades más marginadas, me refiero pues eminentemente a las rurales, habría que hacer una evaluación de cómo están funcionando y a lo mejor, bueno, no a lo mejor, creo y la hipótesis es de que efectivamente no están llegando al total de la población a la que deberían de llegar y en ese sentido el próximo gobierno
tendría que hacer las readecuaciones necesarias. En términos de enfermedades prevenibles, sí seguimos con enfermedades, siguen causando muchas muertes. Sí es cierto que ha habido una disminución de estas muertes, pero no, digamos, en el nivel que uno esperaría, porque las brechas de desigualdad siguen manteniéndose, ¿no? Es decir, mientras en los pobres, digamos, en las poblaciones más excluidas mejoran ligeramente estos indicadores, por ejemplo, muertes de niños por diarreas, por infecciones respiratorias agudas, entre otros padecimientos, pues cuando tú comparas los indicadores de estas poblaciones con las más ricas, pues nada que ver, ¿no? Estaríamos hablando de diferencias de 5-1, de 4-1, grandes diferencias, ¿no? Y eso también lo podemos ver, por ejemplo, con el cumplimiento de tratamiento de otra serie de padecimientos, en donde te marca una gran diferencia estar en una comunidad de alta concentración de población originaria versus comunidades en los donde no hay este tipo de concentraciones y que tienen ahí, por un lado, más facilidades diagnósticas, más facilidades de que les den un adecuado, digamos, diagnóstico, es decir, que se lo comuniquen, también más probabilidades de que terminen bien el tratamiento que les enviaron. Entonces, este tipo de cosas me parece que tendrían que ser el segundo piso de la doctora Sheinbaum para el próximo gobierno. Esperemos llegue y no haya por ahí alguna sorpresa y pues nos hablan con que a lo mejor Gorría nos va nuevamente a hacer el plan de gobierno del siguiente sexenio. Gracias, mi estimado Héctor. Héctor, pasando también al tema del genocidio ahí palestino, del genocidio que se sostiene y se mantiene, pues el Comité de Refugiados de la Organización de las Naciones Unidas, el comité que está pues asentado en Palestina, pues van actualizando los datos y la información de este genocidio publicado y transmitido también en redes sociales. Otro día, dice el tweet, por ahí te lo pasé, Leonardo, si me haces favor de ponerlo. Otro día lleno de dolor, en total 22.438 personas han sido asesinados en la Franja de Gaza desde el 7 de octubre. El 70% son niños, niñas y mujeres. 57.614 personas han resultado heridas, la gran mayoría de ellas de una gravedad o que les han dejado una lesión que les cambiará pues la vida en el caso de que logren sobrevivir. Héctor, ¿qué decía al respecto? Pues totalmente indignante, totalmente incomprensible que no haya algún organismo internacional que pare esta matanza, que pare este genocidio, infanticidio, feminicidios, todos los feminicidios, bueno, ahora sí que los sufijos terminados en Dios, está ocasionando Israel con tal de quedarse con todo el territorio de Palestina, ¿no? Que nunca haya aceptado esta situación. Y yo sigo preguntándome, en esto alguna vez ya lo comentamos en otro programa, y efectivamente el gobierno israelí no sabía que iban a digamos, estos acontecimientos que se dieron el 7 de octubre. Fíjate, ya hace cuánto ya estamos hablando de esta situación y que fueron varias horas de una inactividad del gobierno israelí que con un Mossad ahí y con el ejército más fuerte de aquella región, pues haya hecho absolutamente nada, haya dejado pasar, así que valga la expresión, dejar pasar lo que estaba sucediendo ahí, probablemente como un gran pretexto para pues, hacer lo que está haciendo ahora, que primeramente pues, estuvo totalmente pues, apoyado por todos los países, pero que ahora no habría que descuidar que ya el mismo Arabia Saudita pues acaba de poner una denuncia en la Corte Penal Internacional para acusar precisamente pues, de crímenes de lesa humanidad al gobierno de Israel, donde pues sí, ya descaradamente, insisto, están tratando pues de eliminar a toda, absolutamente a toda la población palestina, como en algún momento Hitler lo trató de hacer con la población judía. Entonces, ¿cómo puede ser esta situación? Pues ahí están los intereses económicos, ahí están los intereses políticos y de todo lo que se maneja en esa región, así que manejan desde un punto de vista geopolítico. Decimos, pues, es una mechita muy corta la que separa de que sea un conflicto más, pues, simple hecho de que estén asesinando a la población palestina me parece ser
más que suficiente para que todos los gobiernos presionen, incluyendo a Estados Unidos, por supuesto, que se pare este pues, gasacidio. Aquí la única parece ser esperanza que podría ser separar esto. Fíjate, está muy lejos de la zona de conflicto, ¿no? Está en Estados Unidos y pasa desafortunadamente por las elecciones que se van a tener en noviembre, entre probablemente Joe Biden, si es que sigue al frente de la candidatura demócrata, en el caso del Partido Republicano, pues de Trump. Ni con uno ni con otro, digamos, estarían muy bien las cosas para la población palestina. Muchas gracias, Héctor. Pues el domingo van a cumplirse 3 meses, Héctor, ¿no? Este domingo, 3 meses desde que inició este genocidio y realmente, como tú dices muy bien, pues es Estados Unidos el que tiene parte de el poder para detener pues este genocidio que se está viviendo allá. Y hay dos elementos que yo quiero preguntarte siempre vemos este análisis tan interesante que hace sector, este análisis económico. Estados Unidos señala pues que las guerras, ¿no? Y también estamos hablando de la guerra de Rusia y Ucrania y de este genocidio, pero que a ellos les sirve porque reactiva su economía. Sabemos que también están viviendo una situación pues complicada en Estados Unidos, ¿no? Y que se vislumbra también que puede haber una situación crítica en términos económicos. Y ellos dicen, bueno, pues la guerra es una forma de reactivar esta economía. Y también vemos el mundo financiero, lo hemos estado comentando aquí las últimas 2 semanas, cómo estas empresas bélicas que están dentro, que son 500 empresas poderosas también de la industria armamentística, pues desde el 7 de octubre han estado ganando, teniendo ganancias extraordinarias en las diferentes cotizaciones que están haciendo en mercados financieros. Y entonces vemos que también pues hay un interés ahí por parte de estas empresas, además de lo de los recursos, de no detener este genocidio y de también seguir enviando armas, que es muy, muy rentable para ellas, pues hacia otros espacios del mundo. ¿Cuál sería tu valoración también en términos, digo, se oye horrible, espantoso, pero en términos económicos de por qué Estados Unidos también no para esta guerra con este interés? Sí, coincido plenamente contigo, ¿no? Estados Unidos sabemos que es un país que pues, si no hay guerras las crea y que pues, gran parte de su economía descansa justamente en la industria armamentista. No hay que olvidar que pues, varios miembros del gobierno de Estados Unidos están totalmente conectados con la industria armamentista. De hecho, bueno, tienen el gran lobby ahí para hacer, ahora sí que las adecuaciones de las leyes les favorezcan. Recordemos, no solo está la parte, digamos, de la política exterior de Estados Unidos, sino la política interna, en donde pues, no han podido disminuir para nada aquella famosa enmienda que permite a los ciudadanos estadounidenses pues, tener sus propias armas, sus casas. De hecho, pues, habría que ver cuántos millones de armas tiene la población estadounidense y que sigue compre y compre y compre y compre prácticamente como una cuestión de los celulares, ¿no? Que cada año, así como hay las actualizaciones del iPhone y otra serie de aparatos de este tipo, donde la gente está esperando a ver cuál compra, podríamos ver en la industria armamentista también armas cortas y armas largas, cada vez nos van sacando nuevos modelos con mayores cargas de repetición, con mayores alcances, con mayor puntería, en fin, con una serie de aditamentos que los hacen, pues, desafortunadamente asesinar a personas con mayor grado de precisión a mayores distancias, y la gente sigue muy entrada en este tipo de cosas, ¿no? Entonces, en la parte interna y en la parte externa, pues también recordemos que digamos, el aparato legislativo de Estados Unidos no estaba condicionando, digamos, ahora sí que el apoyo con armas a Israel y a Ucrania desde el punto de vista de la muerte de personas que se están ocasionando en estos países, sino esta medida de controlar, digamos, los recursos enviados a estos países pasaba por el control migratorio. Imagínate, una cosa que no tendría nada que ver aparentemente, dice, bueno, apruebo que mandes armas, que mandes recursos a Israel, por ejemplo, sí, me aseguras que garantizas el problema migratorio que tenemos aquí con México. Entonces, desde ese punto de vista, pues ahí siguen haciendo lo que les toca hacer,
con un equilibrio muy delicado, Están, me parece ser que en un alambre, porque si esto se les desboca, ahí pues seguramente el petróleo va a aumentar de precio, es decir, va a haber ahí mayor escasez, van a cortar, digamos, las cadenas de distribución de este pues, insumo, que es básico, digamos, para la economía que tenemos actualmente. Ahí me parece ser que es donde Joe Biden puede, sí, definitivamente tener la estocada final y le permita, no le permita más bien reelegirse en el próximo periodo. Entonces ahí el gobierno estadounidense, por eso lo mencionaba ya hace rato, está jugando fuego, por un lado, manteniendo el apoyo a Israel en toda la mayor medida lo posible, pero también procurando que no se pase de ciertos límites para que pues, digamos, este conflicto no se agrande, ¿no? Cosa que Israel pues, lo ve desde el punto de vista contrario, porque mientras más se agrande para ellos va a ser muchísimo mejor, porque van a intervenir otra serie de factores que los pueden favorecer, sobre todo desde el punto de vista interno. No hay que olvidar también que Benjamín Netanyahu tiene varios procesos judiciales, en los cuales parece ser que los está ahorita aplicando, los está pues disimulando, digamos, está teniendo su cortina de humo, pues, por ejemplo, con estos asesinatos. Recordemos el bombazo recientemente en Irán, en el 4º aniversario de Qasem Soleimani, también, pues, ahora sí que la muerte también Arori, el segundo a bordo de Hamas, con lo cual pues, ahí busca fortalecer sus posiciones dentro de Israel. Desafortunadamente, cada vez la mayor proporción de la población está a favor de que se continúe esto al precio que sea, incluyendo, desafortunadamente, la vida de los rehenes que todavía continúan en poder de Hamas. Ya, gracias Héctor. Pues es un mundo el tema de lo que está sucediendo contra el pueblo palestino, este genocidio a cielo abierto implementado por el gobierno de Benjamín Netanyahu y avalado e impulsado también por el gobierno de los Estados Unidos de Joe Biden. Héctor, se nos acaba el tiempo. Me gustaría nada más brevemente, si te parece bien, nada más preguntarte si pudieras resumirlo en unos 2 minutos. ¿Cuál es el análisis que tienes tú ya para el cierre de año del Instituto Mexicano del Seguro Social? El balance que tienes tú, más allá de que después lo podamos abordar más a profundidad, pero pues hubo cambios en la Secretaría de Salud en esta administración, con programas, con proyectos. ¿Cuál es tu balance en ese sentido? Y la megafarmacia, ¿no? A Y lo mejor ahí también que eso también nos interesa mucho. ándale, juntarlo con lo de la megafarmacia. Héctor Javier, ¿qué decía al respecto? Sí, pero qué malo eres, ¿cómo me das 2 minutos para todos estos temas? Bueno, Eso es innecesaria, ¿eh? Avísenle uno. a Daliri, por favor, 5 minutos tarde. Ya nos protestó aquí el doctor. Dame 6. ¿No? Mira, en el caso del IMSS, a nivel operativo hay gente que está muy contenta, ¿eh? Hablan muy bien de Zoé Robledo. Yo creo que Zoé Robledo tendría que, pues, sí, meter tuercas en algunas partes, por ejemplo, la cuestión administrativa. Hay varios analistas que señalan de corrupción. Parece que por ahí ya hubo 2 cambios a nivel directivo. Me parece muy, muy saludable, pero parece que está haciendo una buena labor. Habría que ver cómo le va a ir ahora que ya, digamos, está operando plenamente el programa IMSS Bienestar. Evidentemente le están apoyando con muchísimos recursos. Esperemos que pues no solo sea en términos económicos, sino sea en términos de infraestructura y de organización, efectivamente le den al IMSS Bienestar. Recordemos, estamos hablando de toda la gente que no tiene seguridad social y que estamos hablando de gran parte de la población mexicana y que en términos de calidad, pues pocas veces ha tenido servicios que satisfagan, digamos, este indicador de una atención digna, una atención que sí le den sus medicamentos, etcétera, ¿no? Me parece ser que no solo en el caso del IMSS, sino en el caso del ISSSTE, tendría que verse un poco más de fortalecimiento que se tuviera que ver en tus respectivas infraestructuras. En el caso de la megafarmacia, no es el único caso. En México, ahora que estábamos hablando de Estados Unidos, también tienen un esquema que opera en algunos estados con una parte centralista de distribución de medicamentos. Me parece ser muy pronto para decir si funciona o no funciona. Recordemos que la acaban de inaugurar. Todavía si tú llamas, pues no necesariamente tienen los fármacos que tú necesitas.
Me parece ser que la idea es buena, me parece ser que pues, si se acaba, digamos, con aquel monopolio que había y con la gran corrupción que se tiene o que se tenía, digamos, en la compra de fármacos y en su distribución, estaríamos ganando mucho porque esos recursos sí efectivamente pudieran pues, utilizarse para adquirir más medicamentos que sí que los necesita la población mexicana, aunque también hay que decirlo, que deberíamos de aportarle más y eso ojalá lo haga la próxima administración en la cuestión preventiva, no tanto en la cuestión ya de medicalización. Porque hay muchas acciones que como población podemos realizar para evitar que la población se enferme y que no pues, tenga necesidad de tener medicamentos. Hay unos que efectivamente pues, no los vas a detener ni yendo a bailar a Chalma, como dirían ahora sí que en la población, pero sí hay otros, efectivamente, sí, pues sí tienes muchas herramientas para que desde antes de que se presenten los puedas controlar, ¿no? Entonces, es un tema muy interesante. No sé, la otra cuestión que me preguntabas, ¿cuál era, Ernesto? No te escuchas, ¿eh? Sí, perdón, ¿qué me dijiste? No, ¿cuál era la otra cuestión que me preguntabas? No, el planteamiento que señalaba Violeta también de la farmacia, Uh-huh. de la mega farmacia, la distribución, porque pues llama Sí, la atención que hay muchas críticas sí, a lo de la farmacia y nosotros pues sabemos que también será un proceso que tendrá que ir teniendo forma. Nos hacíamos preguntas, por ejemplo, del presupuesto, cómo le van a hacer, porque vaya que si ahí se requiere también un capital importante. ¿Cuál es tu mirada sobre esto? Para Bueno, creo que 2.700 millones de pesos, ¿no? Lo que se emplearon aquí. Pero bueno, nada más habría que ver cuánto se gastaba el gobierno mexicano en administraciones anteriores en la compra de medicamentos. Creo que ese es un buen parámetro que podríamos analizar y que de ahí perfectamente podría salir lo que se está gastando, digamos, en esta megafarmacia, ¿no? Creo que va a ser una sustitución de un gasto de un lado por otro y la apuesta es que esto tenga mejores resultados que los que se tuvieron anteriormente. Y que habría que, por supuesto, tomarle mucho más atención en aquellos medicamentos que son críticos en enfermedades de pronta resolutividad. Por ejemplo, es el caso de cáncer, en donde no se vale que ahorita necesites un fármaco y te digan, bueno, pues a ver si en octubre venga que, pues, a ver si ya lo tenemos, ¿no? Creo que eso sí, tendría que ser el gobierno mucho más sensible en este tipo de aspectos, que es lo que requiere la población. Pues sí, pues Héctor, pues muchísimas gracias No, por ustedes, este primer programa que tenemos ya ahora en 2024 contigo. Ya se estará incorporando Jesús a la próxima semana, Héctor, y bueno, pues que tengas un lindo 2024 en la medida de las posibilidades de cómo pinta este año. Así es que bueno, te mandamos un abrazo con mucho cariño y agradecimiento, Héctor. igualmente un abrazo a ustedes y por supuesto a las personas que nos están oyendo amablemente. Gracias. Gracias. Gracias, Héctor. Un fuerte abrazo, un fuerte abrazo.